Mejor hablemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Claudia, qué gusto. Bueno, empecemos por el tema del día, la decisión del presidente de suspender el inicio del quinto ciclo de negociaciones con el ELN. ¿Cómo ve esa decisión? Pues era lo mínimo. El ELN rompió los diálogos. La forma bárbara y arrogante como se han relacionado con la sociedad colombiana, una sociedad que le tendió la mano, que ha abierto canales para que se dé una negociación, y ellos rompieron lo más importante, que es construcción de confianza con el equipo de negociadores y con la sociedad colombiana. Esos actos no tienen ningún tipo de explicación, ningún tipo de justificación, por más que estemos en medio del conflicto. No queda, lo mínimo que se podía hacer era romper los diálogos o suspender los diálogos, que fue la medida que hizo el presidente, y ahora está en manos del ELN reparar a Colombia para decirle que está dispuesta a hacerlo, pero yo no me imagino cómo lo van a hacer dado el comportamiento que han tenido durante todo este tiempo. Si las cosas siguen así hasta que usted sea elegido presidente, si esa es la decisión de los colombianos, ¿usted qué va a hacer para ponerle fin al conflicto con el ELN? Por el momento, ocupémonos por lo que tenemos hoy. El gobierno lo tiene que enfrentar con toda la fuerza de nuestra fuerza pública, con la capacidad que tiene nuestro ejército y la policía en particular para enfrentarlos, esperar a ver si esa suspensión se convierte en una reparación del ELN al pueblo colombiano, porque no es ya un tema de la negociación interna, sino qué pasa con toda esta sociedad, y hagamos bien eso. Esperemos, porque todavía falta tiempo, y a mí no me gusta precipitarme a decir sobre una acción que yo tomaría el 7 de agosto de este año, a estar hablando sobre un hecho que tenemos hoy. Hoy lo tienen que enfrentar. Hoy tiene el ELN la obligación de reparar a Colombia en el sentido de mostrar qué significaría estar en una negociación, de acuerdo a lo que han venido avanzando. Y esperemos, veamos, está difícil, está muy difícil que lo puedan lograr. Pero le pregunto eso, ya vamos a hablar de los temas en los que usted es especialista, la educación, el combate a la corrupción, que es el objetivo de la alianza en la que usted está, pero me parece muy importante, ya que el tema coyuntural del día es el ELN, hablar de cómo sería Sergio Fajardo como comandante en jefe, porque de eso se conoce poco y se imagina poco. Sí. Y uno quisiera entender, o creo yo que sus potenciales electores quisieran entender, va a ser mano dura, va a ser reestructuración, va a aumentar el pie de fuerza, lo va a disminuir, ¿qué es lo que haría? Bueno, lo primero que nosotros hemos dicho es que el presupuesto para la fuerza pública no se va a disminuir. Estamos en una situación en Colombia donde, en el contexto del proceso de paz con las FARC, apenas estamos empezando a construir la paz en el territorio, y se necesita la capacidad de la fuerza pública para ocupar todos esos espacios que han ocupado las FARC, llegar con el Estado a una cantidad de territorios que estaban vedados para nuestra fuerza pública. En este momento es impensable disminuirla. Pero yo le quiero comentar lo siguiente, Claudia, y tiene que ver con esto. Yo ya fui alcalde de una ciudad compleja. Y gobernador, además. Y gobernador. O sea, yo he estado todo el tiempo interactuando en el contexto de la policía, con toda la articulación de la fuerza pública en el territorio, en la gobernación de Antioquia, en Medellín, y yo tengo muy claro cómo es que se articula todas estas fuerzas. Usted tiene que tener una relación donde está claro cuáles son los problemas que está resolviendo, tiene que entender cada pedazo del territorio, cuál es la naturaleza del conflicto que tiene en ese pedazo de territorio, tiene que ser capaz de articular la fuerza pública con la fiscalía, con todo el tema de investigación, articularse con los gobiernos regional y local, en la conducción, el ejército colombiano y la policía colombiana, de lo que yo he tenido como experiencia, son un grupo de gente profesional, seria, que sabe qué es lo que tiene que hacer, y esa es una parte de la forma como yo gobierno. Ese es mi estilo, esa es mi forma, articular, entender el problema cuál es, cada uno tiene su responsabilidad y vamos a lo que tenemos que hacer. ¿Usted se siente satisfecho de los indicadores en seguridad que usted dejó como alcalde y como gobernador? A mí me tocó en la alcaldía de Medellín un proceso inédito que era esa negociación con los grupos de autodefensa, desmovilización, reinserción, evitar que otros entren y ocupar los espacios. Y no tenga la menor duda que la reducción de la criminalidad en la ciudad de Medellín fue sensible, extraordinaria en muchos sentidos, y yo me siento satisfecho. Sí. De otro lado, en la gobernación de Antioquia, cuando yo entro a la gobernación de Antioquia es el año 2012, ya el presidente es Juan Manuel Santos, y muy pronto anuncia que está haciendo, vamos a entrar en un proceso de paz. Nosotros articulamos con los comandantes del ejército, las diferentes fuerzas, la policía, y articulamos una presencia en el territorio.
de qué manera llegamos a los diferentes territorios, entender el problema de la criminalidad, por ejemplo, asociada con la minería del oro, que tiene una fuerza en Antioquia, qué pasa en la región de Urabá, de qué manera podemos llegar a ocupar los espacios. Entonces, yo me siento satisfecho. Ahora, eso no es la autonomía de un gobernador o de un alcalde que por lo que hizo logre hacerlo solo, sino es una articulación y eso es muy importante entenderlo. Para cerrar el tema del orden público, entonces, usted, yo sé que no quiere que planteemos la situación hipotética, pero me parece importante insistir. Llega y el ELN está en las mismas. ¿Hace lo que sea para reinstalar la mesa o esto es...? Si están las mismas, estaremos, eso sí, vamos a hacer pues el ejercicio de pensar. Sí. 7 de agosto de este año. De hecho, después de ganar la elección, empieza pues un periodo de empalme con el gobierno nacional. Si el ELN está en las mismas, significa que se rompieron del todo las negociaciones, ¿cierto? Porque están las mismas. Y si están las mismas, pues en este momento el único camino es enfrentarlos militarmente. Bueno, está claro. Sí. Mire, ahorita que estaba dando una de sus respuestas decía que era importante conocer todo el territorio, entenderlo, cuando estaba explicando lo que usted hizo como gobernador y como alcalde. Y muchas personas, tal vez, a lo mejor yo estoy equivocada y usted me va a decir, yo ya he andado todo el país y eso no es así, lo ven como muy de Antioquia, muy paisa. Y tal vez incluso digan, otra vez un paisa al gobierno, ¿por qué no alguien de otra región que conozca más la Colombia profunda? ¿Usted qué respondería a eso? Pues hay dos dimensiones ahí. Una, ser paisa, y otra, el conocimiento de Colombia, que no son necesariamente la misma cosa. Yo soy paisa, yo nací en Medellín. Le voy a contar un par de anécdotas. ¿Tengo tiempo aquí para contar anécdotas? Poquito, pero hágale. Le voy a contar que mi abuelo Fajardo, a quien yo no conocí, es de Boyacá. ¿Cómo le parece que yo soy un cuarto boyacense si fuéramos a hablar en términos regionales dentro de todo este tipo de cosas? Pero yo soy un paisa, un antioqueño, que vino a Bogotá de 17 años y se fue de acá de 43. O sea, yo una buena parte de mi vida la construí acá. Entonces, soy universal en el sentido de que yo vivo en diferentes partes del mundo. Yo soy un hombre de la ciencia, de la educación, del conocimiento, y entonces no estamos limitados por una frontera para decir yo soy de este pedazo de tierra, yo veo el mundo desde otra perspectiva. Los que entendemos ese mundo nos movemos desde otra forma. En este libro que usted ya leyó, sí, señor, en este libro yo explico el poder de la decencia. Es una historia contando de qué manera se llega a la política. Yo soy una persona de principios, de ideales, de sueños, de qué manera se construye. Entonces, pongamos pues esa condición de ser paisa, ser antioqueño. Usted puede mirar el origen, la experiencia particular, haber vivido en diferentes partes del mundo. Yo me relaciono es por la convicción profunda de que nosotros podemos cambiar esta sociedad. ¿Qué no le gusta de los paisas? De los paisas, ¿qué no me gusta? Sí. ¿Puedo hacer un chiste? Sí. Lo que quiera. Y esto lo digo yo siempre molestando. Yo soy hincha del Medellín y la gran mayoría son del Nacional. Entonces hay demasiados hinchas del Nacional. Pero aparte de eso, hay algo con los paisas que yo siempre señalo. Y es, hay momentos donde ese sentido de pertenencia, ese sentido regional, traspasa una línea, ¿cierto? Donde yo creo que es importante tener autoestima, querer el lugar donde nosotros estamos. Tú no eres de acá de Bogotá, pero sí eres de Bogotá. Y aquí he estado yo, y aquí viví yo, y aquí quería la ciudad. Entonces, pensar que porque uno es de un lugar, llevar eso al extremo de considerarse extraordinario, ese tipo de cosas ya no me gustan a mí. Pero hay un sentido de pertenencia, un orgullo de tener unas raíces, eso es importante en todos los lugares de Colombia. Entonces, pues ese es el espíritu. O sea, lo que no le gusta a los paisas es que se consideran a veces como extraordinarios. Cuando se va la mano en regionalismo, exceso de regionalismo, ese exceso ya no tiene sentido. Y esto para todas las personas en Colombia es, hay que querer la tierra donde nosotros somos, valorar nuestras raíces, pero saber que estamos en Colombia y como les digo, yo soy una persona del mundo. Sí. Cuando una persona es del conocimiento, es del planeta. Me toca interrumpirlo porque es que se me va el tiempo y hay muchos temas. Mire, hablando con muchas personas que conocen su carrera, que lo admiran, tienen un pero, una preocupación. Y es de la alianza, de la coalición Colombia, les genera temor que esté Robledo ahí. Sí, sí. El senador, todo el mundo reconoce a Robledo como un gran senador, pero él ha dicho hay que renegociar los TLC, hay que cambiar el modelo económico, hay que hacer una ruptura con ese modelo económico. Entonces, mucha gente dice, pero es que Fajardo no hizo eso cuando estaba en la gobernación y en la alcaldía. ¿Qué hace juntado con Robledo? ¿Qué es a qué se comprometió cuando se juntó con él? Ok, bueno,
tengo que contar un poco acerca del sentido de nuestra coalición. La coalición tiene las siguientes características. Primero, yo jamás en mi vida hubiera pensado que yo podía estar con Robledo junto en un escenario político como estamos hoy. Porque a mí me citas eso y a Robledo le dicen, ¿y qué hace con el neoliberal Fajardo? Lo que nosotros hemos hecho, por culpa, en el buen sentido, de Claudia López, nos sentamos a ver cómo podemos construir. Y tenemos un punto en común que es muy potente, el punto más importante para mí hoy en Colombia. Y estoy hablando de recorrer a Colombia a pie en muchos espacios, se llama la lucha contra la corrupción y el clientelismo. En eso nos encontramos, independientemente de pensamientos acerca de los TLC u otro tipo de actividades del modelo productivo. Pero además hemos hecho algo extraordinario y es, hay diferencias y uno puede buscar las diferencias para distanciarse y el esfuerzo que hemos hecho es buscar un terreno común donde nos podamos encontrar para construir. Eso es muy potente en nuestro país, demostrar que podemos ser diferentes sin ser enemigos y no solamente eso, sino hacer un esfuerzo para avanzar y construir. Por eso nosotros entregamos unas bases programáticas que son las que nos permiten de ahí construir sobre unos programas. Pero son muy genéricas, esa es mi opinión. Sí, claro. Yo las leí, entonces ahí uno dice, sí, genérico y pues digamos, cualquiera más o menos puede estar de acuerdo con esto, pero a la hora de implementarlo hay que tomar unas decisiones de modelo económico, si es en medio ambiente, consultas previas van o no van, claro sí. Una cantidad de cosas en las que ustedes son diferentes. Entonces, ¿eso cómo se lleva a la práctica en medio de tales diferencias? Naturalmente. Ese genérico que tú estás mencionando son 27 páginas, ¿sí? Que tiene en cada área unos conceptos fundamentales sobre los cuales nos encontramos. Me explico, por ejemplo, uno que es una que tú mencionaste, los TLCs, ¿sí? Yo creo, viniendo del mundo de la ciencia, del conocimiento, nosotros hacemos parte de una economía global y las relaciones de nuestro país con otros países, desde nuestras riquezas transformadas con nuestra capacidad, hace parte de lo que nosotros tenemos que hacer en el mundo y eso significa tener tratados y relaciones con otros países. Por ejemplo, yo creo que la Alianza por el Pacífico es muy importante para Colombia. En cambio, al senador Robledo no le parece. Y entonces, ¿qué tenemos allí dentro de todo esto? Nosotros tenemos un punto que dice, los TLCs hay que evaluar, hay que hacer una evaluación, cuántos tenemos, cuánto se ha avanzado, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, pero no es para destruirlos. Pues entonces, no es que Robledo dice esto, entonces esto es lo que vamos a hacer, o yo dije esto y es lo que vamos a hacer. Este es el punto donde nos estamos encontrando. Entonces, esa es la posición nuestra y sobre esa posición nosotros nos relacionamos con el mundo. Así es. Entonces, pero mire, es muy difícil, y perdóneme, es muy difícil entender eso porque, le voy a poner el ejemplo, Robledo y Clara López no se pusieron de acuerdo en que Clara decía tenemos que apoyar el acuerdo de paz y por eso yo le acepto el Ministerio de Trabajo al presidente y la sacaron del polo por cuenta de eso porque Robledo categórico dijo no, esto no me parece. ¿A usted le puede pasar lo mismo? No me puede pasar lo mismo, Claudia, porque nosotros hoy estamos aquí hablando, pero no fue que íbamos por la séptima y nos encontramos en un semáforo y dijimos, venga, juntémonos a ver qué hacemos para ganarnos unas elecciones. Cuando yo estoy sentado con Jorge Robledo, con quien yo nunca en mi vida había cruzado una palabra, es el fruto de un año de estar conversando, de estar discutiendo, de construir confianza entre nosotros con Claudia López. Entonces no es algo intempestivo, no es una historia de una relación traumática en relaciones políticas, estamos construyendo un espacio nuevo y esa es la diferencia y eso es lo que mucha gente le da miedo porque es inédito en Colombia, porque estamos acostumbrados a que usted piensa esto, tiene que ser esto y entonces a partir de eso dice, entonces este señor es de izquierda, entonces usted es de las FARC, es castrochavista y ya quedó resuelto el problema. Eso no es así. Estamos acá en una coalición después de un año. Repito, no fue para acomodarnos a ver cómo nos ganamos unas elecciones. Entonces, esto es una construcción, esto es un ejemplo para el país. Bueno. Entonces, eso es lo que tenemos y por eso, perdón, esta es una coalición que no está construida sobre el miedo, la rabia, el odio, la venganza. Es una construcción diferente que invita a reconciliarnos y nosotros somos un ejemplo de lo que podemos hacer. El senador Jorge Robledo hoy, si usted habla con él y lo que nosotros hemos hecho, pues por supuesto nos transformamos y ese es el reto para Colombia, porque siempre nos vamos a estar mirando desde esa perspectiva. Eso es lo que nosotros somos, no hay nada oculto, no fue que yo para tener a Robledo hiciera algo extraordinario, eso no es. Pero si usted gana, ¿usted lo va a nombrar ministro de algo o no? Él va a ser congresista de la República porque él es candidato al Senado y va a liderar. Puede renunciar y ser un ministro. Pues mire, el punto no es para renunciar ni que tranquilo que ganamos y yo lo nombro ministro, eso no es el punto, así no nos encontramos nosotros. Él tiene que ser
un líder en el Senado que de hecho, y esto es algo importante señalar, ha sido escogido como el mejor senador de Colombia por personas de todas las ideologías, y eso es importante para nuestro país, tener gente seria, gente respetuosa. Antanas Mockus va a estar allá en el Congreso de la República, que es muy diferente a Jorge Robledo, pero en Colombia lo que nosotros tenemos es que romper con esa forma permanente de decir qué horror porque pensamos distinto, encuentren los espacios y va a estar Angélica Lozano y van a estar un montón de personas. Entonces, ese es el cambio y por eso están aterrados, ¿cierto? Yo tengo 61 años y medio, sí, aquí estábamos hablando ahora de la edad mía. ¿Usted cree que yo llevo todos estos años, que yo me salí de 43 en la Universidad de los Andes, hace 18, a repartir volantes en Medellín, construyendo uno por uno y lo que hemos construido para llegar a qué? A transformar este país, y eso se puede hacer y este es un camino. Esa es nuestra fuerza, es nuestra potencia. Tengo que hacer una pausa para comerciales, la musiquita que está sonando indica eso y ya volvemos con algunas preguntas de la gente, específicamente en el tema de educación y de reforma tributaria. Estamos en Mejor Hablemos, sigan con nosotros. Bueno, sí, por la educación del país, cómo vamos a trabajarla, qué propuestas tiene para mejorarla, para que el tema de delincuencia y todo eso en los colegios distritales, que son los que más le preocupan a los padres, ¿cómo se va a trabajar ese tema? Una pregunta muy importante para usted, porque usted es un educador, sí, es un maestro y además pues su discurso lo teje mucho alrededor de la educación, pero no le hemos oído nada sobre continuidad de Pilo Paga o no, cómo se financiará la educación pública en su mandato. Cuéntenos. Le voy a explicar las dos cosas. Entonces, él habla de la preocupación en el contexto de Bogotá, que es un contexto urbano, pues la capital de nuestro país, con un problema que tenemos nosotros en muchos territorios en Colombia, en diferentes niveles, y es una cantidad de jóvenes que están entrando del mundo de la educación, se están saliendo y están entrando al terreno de la ilegalidad, que empieza con bandas, con pandillas, y después se convierte en entrar a ese mundo de la criminalidad. Ese es un problema muy serio asociado con la seguridad ciudadana. Ahora estamos hablando de seguridad, y hay que entender perfectamente qué pasa con esa seguridad ciudadana, porque permanentemente se están capturando personas, este delincuente, alias de todo tipo, pero por cada uno que usted saca están entrando una cantidad y son jóvenes, porque son los principales muertos y son los primeros que entran. Ese programa que nosotros vamos a presentar en Tumaco este miércoles se llama Jóvenes con Futuro, que precisamente en la versión urbana es la que él señala, es el grupo de jóvenes que se nos quedaron por fuera del sistema de educación. Es una cantidad muy grande de jóvenes que se retira del sistema escolar, queda físicamente en una esquina y las oportunidades que aparecen son de las del mundo de la ilegalidad. Jóvenes con Futuro requieren mirar a todos esos jóvenes uno por uno, no están en el camino tradicional de la educación. ¿Cómo hacemos que esos jóvenes no entren en la ilegalidad y retomen el camino? Eso requiere mirar desde sus condiciones familiares, los consumos, sus hábitos, cuáles son las condiciones económicas, y diseñamos un programa para sacarlos de ese mundo, para alejarlos y volverlos a llevar al mundo de la educación. ¿Y eso qué tiene que ver con Pilo Paga? Que es el extremo opuesto. El programa Pilo Paga es para esos jóvenes brillantes, excelentes que hay por toda Colombia, independientemente del lugar, que requieren una atención especial para que puedan llegar a desarrollar su talento. Entonces es el extremo opuesto. Ser Pilo Paga es para los brillantes y ser Jóvenes con Futuro es para los vulnerables. Pero usted mantendría Pilo Paga. Entonces, ser Pilo Paga, nosotros lo vamos a mantener una parte dentro de todo esto. Eso tiene un mensaje potente y que hay que reconocerlo, respetarlo, y es cualquier joven de Colombia, en donde esté, si tiene capacidades, puede llegar tan lejos como quiera. ¿Universidad pública o privada y pública? Nosotros tenemos que redefinir esto y vamos a ver cuánto se ha redefinido y qué se va a redefinir, pero yo tengo la experiencia, hablo desde lo que hicimos en la Gobernación de Antioquia, cómo trabajamos con privadas y con públicas, y las privadas tienen que aportar. Este programa no va a tener ese tamaño que tiene hoy, pero tiene un mensaje, repito, importante, que hay que destacar a jóvenes que tienen la capacidad para estar en cualquier lugar del mundo. Entonces, por eso me sirve la preocupación del televidente, que está preocupado por lo que pasa en los colegios, lo que ocurre con los jóvenes con futuro, los jóvenes vulnerables que están a puerta de entrar a la ilegalidad, y los jóvenes brillantes que necesitan también oportunidades. Y en Colombia nosotros tenemos que cubrir todo ese espectro. Todo ese espectro de jóvenes, a cada quien construir un camino. ¿Con qué plata, candidato Fajardo? Porque pues las finanzas del país no están para hacer unas promesas así maravillosas, ¿no? Muchas de estas cosas, el problema en Colombia no es simplemente eche más plata, porque esa es una forma en la que se miran los problemas aquí. Entonces, tengo esto, más plata, todos necesitamos más recursos, la educación necesita más recursos, de eso no tengamos la menor duda. Nosotros, y la fórmula siempre será, nosotros vamos a evitar la elusión,
la corrupción que hay en nuestro país, con cuántos recursos está quedando en Colombia, y eso no nos tiene que dar pena hablarlo, porque habitualmente dicen, no, pero diga cuál es la propuesta. Primer punto de la propuesta de nuestra coalición es luchar contra la corrupción. Es que trivializamos el problema más grande que tiene el país. Sí, pasemos a esa edad. Yo entiendo que ustedes están, me toca correr porque yo entiendo que ustedes están con lo de la corrupción, es como la propuesta más concreta que tienen hasta el momento, pero yo no le oigo más que vamos a combatir la corrupción. ¿Cómo? Pues tiene que afinar muy bien el oído, querida Claudia, para que escuche muy bien todo esto. Cuando yo lo estoy diciendo, le voy a decir cómo vamos a luchar contra la corrupción entonces. Póngame mucha atención. A ver. Pónganme ustedes, por favor, mucha atención. El primer paso para luchar contra la corrupción son las campañas electorales de lo que estamos nosotros. Porque los que pagan para llegar, llegan a robar. No nos metamos ese cuento que ganan y después van a gobernar de una manera extraordinaria. Mire la campaña, cómo hacen la campaña, cómo se articulan para ganar una elección y después, cuando llegan, van a responder a la campaña que se hizo. Entonces nosotros no pagamos ni un puesto. Lo que usted está diciendo es, si votan por nosotros, están combatiendo la corrupción porque nosotros no estamos vendiendo eso es una primera componente. Vamos a dos. Segundo, si cuando usted llega al poder sin tener que llegar a pagar, entonces usted puede gobernar de una manera diferente. Por ejemplo, esto suena muy esotérico en el contexto colombiano y es ni un puesto ni un contrato para un congresista. ¿Sí? ¿Cómo le parece la propuesta? Nosotros hemos visto... con el Consejo y en Antioquia con los diputados, usted dice ni un puesto ni un contrato, nosotros no hicimos ni una coalición ni éramos minoritarios. Pregunte si hay uno, fíjese, pues estoy hablando de 18 años, si hay uno que pueda decir que yo le ofrecí algo a cambio de un voto. Y eso es lo que tenemos que romper en este país. Y ese es el cuento que nos han metido, que no se puede. Entonces, si nosotros hacemos este tipo de acción, estamos rompiendo con el principal problema de Colombia, que es la corrupción, y es un problema ético, lo que estamos viendo. Ahora, después de eso, tiene que convertirse en una forma de gobernar. Pero primero, no voten por nadie que ofrezca algo por un voto en el sentido material, en el sentido de un favor. Ahora, ¿cómo entramos nosotros a gobernar? Sin duda que hay que ajustar unas leyes de contratación. Se ha avanzado, por ejemplo, en el pliego tipo, que evita que haya una capacidad para diseñar un contrato a la medida de una persona, sino tener unos pliegos con una condición. ¿Qué otras medidas tomaría usted? Porque esa ya está. Sí, nosotros, yo le voy a explicar dos que no se las va a decir nunca nadie. Nosotros tenemos algo que es muy importante para Colombia y no nos debe dar pena, porque aquí hemos creído que esto es cuestión de poner leyes y leyes y leyes. ¿Usted cree que el fiscal anticorrupción de Colombia, que fue capturado por corrupto, fue corrupto porque no había leyes? Leyes hay y las necesitamos mejorar. Un profundo programa de cultura ciudadana en Colombia. Y es que en Colombia nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera diferente, la cultura ciudadana de la legalidad, que tiene que ver con lo que pasa en las familias, hasta las instituciones del Estado. Se tiene, por supuesto, en el contexto de la justicia, lo que hemos visto es que la corrupción es una empresa criminal que es más difícil de combatir que las guerrillas y las bandas criminales. Me están diciendo que se acaba el tiempo, pero tengo que hacerle una pregunta que a mí personalmente me interesa mucho, que tiene que ver con los reinados de belleza, por lo que usted hizo, no sé si fue en la gobernación o en la alcaldía y en la gobernación. ¿Qué va a pasar o cómo va a poner ese modelo que usted hizo de aquí no apoyamos reinados de belleza en lo regional, cómo lo va a pasar a lo nacional? Pero no solamente no apoyamos, porque el mensaje es el desarrollo de las mujeres y tú estás acá por tu capacidad como periodista y el mensaje que estamos dando nosotros es desde el 2004 hasta el día de hoy, nosotros le apostamos al desarrollo de las mujeres por su capacidad. Suena muy sencillo. Lo que nosotros enfrentamos con el tema de los reinados de belleza era derrumbar una asociación con la mujer vale por su belleza. Y eso se convertía en un factor de deslegitimar, someter a las mujeres en función de su belleza física. ¿Eso cómo lo va a poner en el ámbito nacional? Entonces, lo va a decir de la manera siguiente. Nosotros vamos a hacer el concurso de mujeres jóvenes talento en toda Colombia. Eso lo hicimos en Medellín. Quitamos el reinado de belleza de la Feria de las Flores y el concurso de mujeres jóvenes talento. Mujeres jóvenes de los 16 a los 24 años, alrededor de la capacidad que tienen en sus proyectos de ciencia, de cultura, de desarrollo social y convocarlas de todo el país para que el país vea qué significan mujeres jóvenes con talento. Tiene que volver porque se me acabó el tiempo. De 1 a 10, ¿qué tan arrogante es usted que eso le critica a mucha gente? Pues no sé, tú me dirás. No tengo ni idea porque es que nunca habíamos hablado así de largo. Pues yo tengo pero una convicción. Eso le dice mucha gente. Sí, yo le voy a contestar. Y por su respuesta esa de los páramos de la semana pasada.
Bueno, pero ya ahí me está metiendo una, pues, me dice que tenemos que acabar y me pone aquí lo de los páramos, pero yo le voy a decir. En 1 a 10 y seguimos hablando después. Pues yo no me voy a calificar en eso, pero yo le digo 2 palabras acerca de esto. Una, yo no tenga la menor duda que yo tengo identidad, tengo confianza en lo que yo hago. Si no tuviera esa confianza en lo que yo hago como persona, no podría salir de este mundo. Este es el mundo de la destrucción, del insulto. A mí todos los días me dicen guerrillero, paramilitar, narcotraficante, ilegal, corrupto. Pero yo tengo claro cuál es mi identidad, qué papel represento y confío en lo que yo he construido. Eso es importante, autoestima la tengo, sin duda alguna. Si no la tuviera, estaba escondido bajo una silla con todo lo que me están diciendo. Ahora, voy a decir lo siguiente, yo soy tímido. Soy tímido y toda la vida he sido tímido. Yo soy un matemático, el área de mí es la lógica matemática, yo soy una persona retraída en muchos aspectos. Entonces a mí me cuesta muchas veces, y hago un esfuerzo, y aquí voy soltando la timidez para poder hablar con todos ustedes, pero tengo ese temperamento y soy impaciente, ¿sí? Entonces eso da esa mezcla y una persona dirá, es muy arrogante. Pues a mí me da pena, esto es lo que yo soy, yo trato de ser respetuoso con todas las personas, yo soy educado en el sentido de tratar bien a la gente. Y eso es lo que yo soy, tengo una convicción muy profunda de que se puede. Bueno, para utilizar estamos colgadísimos de tiempo, 1000 gracias. Volvemos a hablar entonces. Volvemos, Claudia, me bueno, gusto porque para se mí. quedaron muchos temas. No, tranquila que este camino es largo, todavía nos falta mucho por recorrer. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, a ustedes también desde sus casas. Los dejamos como siempre con un adelanto de la caricatura de Matador, que será publicada mañana en El Tiempo, impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.